Saludos, queridos hermanos. Qué bueno es estar con ustedes una vez más acá en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, que estamos llevando a cabo en nuestros hogares. Cada hogar, un grupo CCI. ¡Qué bendición! Gracias por todos aquellos que nos reportan la transmisión, nos envían fotos. Hoy usted puede enviar fotografías, van a aparecer teléfonos ahí donde usted puede enviar vía WhatsApp cómo están reunidos en casa, comentarnos cómo están viviendo este estudio y cómo nuestra casa es un altar que hemos levantado para Dios. Y cada hogar es un grupo CCI y una extensión de nuestra iglesia semana a semana. Hablando de los grupos en hogares, quiero saludar a nuestros grupos de la iglesia CCI en Chimaltenango. La semana pasada me dijo Juanito, pastor, ¿qué pasa que ya no nos saluda? Entonces, porque ellos están conectados con nosotros semana a semana en el estudio. Así es que les damos la bienvenida siempre y qué bueno que están siguiendo paso a paso este estudio que hoy es el estudio número 50. Y vuelvo a mencionar del Evangelio según San Mateo. ¿Qué vamos a encontrar en este estudio? Bueno, cómo Jesús enseña acerca del juicio a las naciones en su segunda venida. Reitero, vamos a ver cómo Jesús enseña acerca del juicio a las naciones en su segunda venida. Y vamos a ver en el capítulo 25, que vamos a continuar en la reflexión de este capítulo, de los versículos 31 hasta el 46. Son 15 versículos donde está contenida esta enseñanza. Hago una breve introducción mencionándoles lo siguiente. En este segundo pasaje de estudio del capítulo 25, como ya mencioné, del Evangelio según San Mateo, encontramos a Jesús enseñando acerca del juicio final a las naciones, en ocasión de su segunda venida, y lo hace a través de la parábola de las ovejas y de las cabras, en la cual el pastor las separa, unas a su mano derecha y otras a su mano izquierda. Muy bien, esto es una introducción nada más. El estudio del texto, en primer lugar, vamos a ver cómo a su venida, en su juicio a las naciones, Jesús va a separar unos de los otros, así como un pastor aparta las ovejas de las cabras. Esto lo vamos a ver del versículo 31 hasta el 33. Leo, como siempre, ustedes tienen el estudio ahí en casa, van leyendo y yo hago los respectivos comentarios. Jesús anuncia que a su regreso, en su segunda venida, vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, y se sentará en su trono de gloria. En esa ocasión, a diferencia de su primera venida, como el hijo de una joven virgen, cuyo esposo era un carpintero, Jesús vendrá mostrando en esta segunda venida su gloria, la gloria que le corresponde como rey, y se sentará en su trono de gloria a juzgar a las naciones. Todas las naciones van a ser reunidas delante de Jesús. Él estará sentado en su trono de gloria. Estas naciones van a comparecer para ser juzgadas. Y en su juicio, Jesús, el Rey de Gloria, va a separar a las naciones por lo que hicieron. Insisto, va a separar a las naciones por lo que hicieron y por lo que no hicieron por Él. Por lo que hicieron y por lo que no hicieron por Él. Ahora bien, aunque el texto habla del juicio a las naciones, la descripción del relato expone que será el juicio a cada persona. O sea, no es la masa de gente solamente. Es un juicio que está dirigido a cada persona, a cada una de esas personas que es parte de esas naciones del mundo. Y note usted lo importante entonces también de la predicación del Evangelio a todas las naciones del mundo.
El plan y el proyecto de Dios respecto a salvación, no solo respecto a juicio, sino respecto a salvación, es también que todas las naciones del mundo puedan conocer y oír acerca de Él. Por eso es que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo, a todas las naciones en el mundo. Y somos parte, como siempre hemos venido insistiendo, de ese esfuerzo de trabajo misionero mundial de predicación. Muy bien, la manera en que se describe en este texto que el rey va a juzgar será de manera similar a como un pastor de un rebaño, aparta a las ovejas de las cabras para distinguirlas. A veces las cabras se meten entre las ovejas. Entonces el pastor hace un trabajo donde separa a una de otras. A quienes han sido como ovejas, mansas, humildes, dóciles y obedientes, y han hecho obras para él, dice la Escritura, las pondrá a su mano derecha. Y a quienes han sido como las cabras, perdón la comparación, pero es como la Biblia está describiendo el comportamiento de ciertas personas, es decir, rebeldes, desobedientes, y nunca quisieron hacer algo, para él las pondrá a su mano izquierda. Habrá una especie de clasificación en ese momento de juicio. Aquellos que han sido como ovejas, a mano derecha del Señor, aquellos que han sido como cabras, a mano izquierda del Señor. El retorno de Jesús trae consigo un juicio que dividirá la gente. El juicio se va a basar en los principios morales que definen el carácter, y el carácter se revela por el fruto o por la falta de ellos. La evidencia externa demuestra la rectitud y justicia interna. Las buenas obras no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce buenas obras. ¿De dónde se desprende el quehacer correcto? De lo que ha pasado en nuestro interior. El que ha tenido un encuentro personal con Jesús tiene ese cambio interno que le hace poder obrar para Dios en forma apropiada. Pero aquel que no ha tenido ese encuentro con Jesús en su interior, entonces de ese interior y de ese carácter que no está pegado a la voluntad de Dios, entonces se desprenden obras que no son las apropiadas. En segundo lugar, encontramos acá cómo en su condición de rey, Jesús honrará a las ovejas poniéndolos a la derecha, como ya mencionamos, y reconociendo todo lo que hicieron por él. Verso 34 al verso 40. Luego, leo para ustedes y voy comentando, luego de separar a las gentes de las naciones, al igual que un pastor separa a las ovejas de las cabras, Jesús, como rey, va a impartir justicia desde su trono de gloria. Primeramente va a impartir justicia a los que estén a su derecha. De manera especial, Jesús los va a llamar en esa oportunidad benditos de mi Padre. ¿Cómo los va a llamar? Benditos de mi Padre. Y los va a convocar para que reciban su herencia, el reino preparado para ellos desde la creación del mundo. Es decir, esto no es un acto improvisado de ese momento por parte de Dios. En realidad hay una secuencia de acontecimientos desde la creación del ser humano y la promesa de redención para el ser humano a través de Jesús hasta esta segunda venida, donde encontraremos a Jesús precisamente trayendo e impartiendo justicia, haciendo juicio. Y no es algo, insisto, improvisado, sino preparado y planificado desde antes de la fundación del mundo. La razón es que las obras que hicieron para los necesitados fue como si las hubieran hecho para Dios. De ahí que todos aquellos que alimentaron
dice la Escritura, a los hambrientos, dieron de beber a los sedientos, alojaron al forastero, vistieron con ropa al necesitado, o visitaron al que estuvo enfermo, o al que estuvo en la cárcel, Jesús el Rey lo va a tomar en cuenta como si lo hubiesen hecho a Él. La persona que nosotros, hermanos y hermanas, alimentamos, viene a ser como Jesús para nosotros. La persona que nosotros visitamos en la cárcel o en su cama de enfermo, viene a ser como Jesús para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos conocer a nuestro Señor? Le conocemos al hacer su obra y dedicársela a Él. O sea, lo que hacemos, lo hacemos para Él y lo hacemos por Él. Le conocemos cuando extendemos brazos alrededor de aquellos que están desesperados, de aquellos que están solitarios. Jesús dijo que cuando hacemos esto, lo estamos abrazando a Él, a Jesucristo, a nuestro Salvador bendito. El sabio rey Salomón nos explica esto en uno de sus proverbios cuando dice, dar al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. O como se lee en otras versiones, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo va a pagar. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios pagará esas buenas acciones. Sin embargo, en esta parábola, Jesús le da a esta actitud de generosidad para con el pobre o para la persona necesitada una trascendencia de carácter eterno. Es decir, lo que hacemos pensando en la gente necesitada tiene trascendencia eterna. Y aquí, hermanos, no solo pensemos en el tema material, en la comida, en el alimento, en la ropa, que en efecto, eso es parte de la dinámica de ser solidarios con la gente que necesita. Pero también pensemos en el alimento espiritual, en la necesidad que tiene el mundo en que nosotros vivimos y el compromiso que nosotros tenemos de atender esa necesidad. Cuando nosotros atendemos la necesidad espiritual y material de alguien, estamos de alguna manera abrazando a Jesús y haciendo esto como si lo estuviésemos haciendo a Jesús mismo. El pago que Dios dará a quienes ayuden a los necesitados no solo será en esta vida, sino también en la eternidad. Y eso es glorioso y es una bendición. Ya finalmente vamos a encontrar de los versículos 41 al 46, cómo también en su condición de rey, Jesús condenará a los cabros poniéndolos a su lado izquierdo y denunciando todas las veces que se negaron a hacer algo por él. Leo y comento. Luego de impartir justicia a las gentes que estén a su derecha, Jesús el Rey impartirá justicia a las gentes que estén a su izquierda. Recuerden que ya se hizo ese momento de separar a uno de otros. A estos que estarán a su izquierda, Jesús los llama malditos. Malditos. Y les sentencia, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También en la parábola Jesús explica la razón de su juicio, del por qué les ha deshonrado llamándolos malditos y por qué han de experimentar el castigo del fuego eterno. La razón es que nunca hicieron obras de ayuda al pobre o al necesitado. Nunca dieron de comer o beber al pobre. Nunca recibieron a necesitados en sus casas. Nunca vistieron al que no tenía ropa. Nunca visitaron al enfermo o al encarcelado. Y Él lo tomará como que nunca lo hicieron con Él. Vale la pena notar, y atención a esto acá, que todos estos son pecados de omisión, de descuido, de apatía, de negligencia, de desatención, de desprecio, de desaire, de menosprecio. No se menciona acá ningún hecho pecaminoso. No se habla de idolatría, no se habla de homicidio, no se habla de adulterio, no se habla de robo. Se habla de pecados de omisión.
que tenemos nosotros enfrente la oportunidad. Tú escuchaste el mensaje, la invitación a ser solidario y tú sencillamente te hiciste el disimulado frente a eso. En nuestra iglesia tenemos una bodega solidaria. ¿Sabe qué ocurre? Mucha gente en forma solidaria trae, aún de su propia necesidad, pensando en que hay alguien más necesitado que él. Y mucha gente trae a nuestra bodega solidaria y con eso logramos llegar a mucha gente necesitada. Algunos de ellos, familias de nuestra propia iglesia, que en este tiempo de pandemia perdieron sus trabajos, no han podido encontrar un trabajo y necesitan hasta lo más básico. Lo que de repente en su casa usted lo bota, hay gente que lo está necesitando. Por eso siempre cuando predico les digo, revisen su armario, revisen su ropero, vean si cuántos zapatos tienen. Alguna gente tiene zapatos a más no poder, mientras hay gente descalza en este mundo. Pero no se les cae un par de zapatos para nadie, no se les cae un pantalón para nadie. Y mire lo trascendental de esto, que parecerá que son obras insignificantes, pero de alguna manera eso tiene repercusión. ¿Por qué? Porque se desprende de un corazón obediente y de alguien que ha conocido al Señor. El que verdaderamente conoce al Señor es alguien que es solidario. Entonces aquí se indica que el fuego eterno al que hace referencia el pasaje es el infierno. Sobre este hay que tener presente que los más terribles tormentos del infierno son para quienes, aunque conocían el camino, lo rechazaron. En primer lugar, el infierno significa separación, alejado eternamente de la presencia de Dios y del Cordero. Y en segundo lugar, el infierno significa asociación con la más repugnante de todas las compañías, con el diablo y sus ángeles, para los cuales fue preparado el fuego eterno. En tercer lugar, el infierno es un lugar de fuego que no se puede apagar, que devora por siempre jamás. Y en cuarto lugar, el infierno es la morada de tinieblas, el lugar donde los espíritus malvados están guardados para oscuridad en prisiones eternas. Por esto, queridos hermanos, no debemos permitir que el caminar cristiano sea solamente una tarea de orden espiritual desligada al servicio a la humanidad, a nuestros semejantes. Cuando fallamos en atender la necesidad social, fallamos en reconocer el valor que tienen otros, disminuyendo de esta manera el reconocer nuestro propio mérito a los ojos del Señor y propiciando el ser entonces condenados. Importante, y esto está en Escritura. Muy bien, creo que esto nos pone un reto muy grande para revisar nuestra vida y verificar cuánta solidaridad se desprende de nosotros. ¿Sabe qué? No por casualidad, pienso que el Espíritu de Dios nos está desafiando aún a través de nuestras propias necesidades a ser solidarios y a entender que cada paso de solidaridad tiene un efecto y una trascendencia no solo terrenal, sino también eterna. Nos aproximamos de igual manera al levantamiento de nuestra ofrenda misionera a finales del próximo mes de junio. Y que Dios ponga en nuestro corazón que hay gente hambrienta y necesitada en el mundo que está esperando de nuestra ofrenda solidaria, de nuestro alimento espiritual, llevado a través del esfuerzo que estamos haciendo. Bien, déjenme encontrar acá lo que es el versículo para reflexionar y memorizar. Mateo capítulo 25, verso 31 al 32, en la parte primera del verso 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Mateo 25, 31, 32, en la parte primera de este último versículo. Muy bien, a orar, a darle gracias al Señor, a disponer nuestra vida y rendirla a Dios para ser útiles. Siempre les digo, no somos víctimas, somos instrumentos de Dios en este mundo. Dispongamos nuestra vida para honrar al Señor con nuestra vida, honrarlo con nuestros bienes en este momento y adorarlo también, ahí en familia y en casa. Y pensemos qué acciones de solidaridad podemos hacer en este tiempo y convertir esto en un estilo de vida. Recuerde, eso que usted hace hoy
es semilla sembrada para el hoy y para la eternidad. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza de tu palabra, por la reflexión, porque nos haces, Señor, un llamado importante a disponer nuestra vida a servirte a ti, y servirte a ti es servir a nuestros semejantes, siendo solidarios con ellos. Te honramos, Señor, con nuestros bienes en esta hora y al mismo tiempo también concluimos adorándote con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Sigan ustedes en casa compartiendo, sigan ustedes reflexionando y preguntándose de qué manera podemos ser solidarios y útiles en las manos del Señor. Bendiciones. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Yo me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo